Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar del virus sincitial respiratorio. Ustedes conocen cuáles son sus causas, cómo se produce, cómo se puede evitar. Bueno, pues este virus, según la OMS, es aquel que más frecuentemente produce infecciones respiratorias en Colombia y en el mundo, siendo una de las causas principales de mortalidad infantil. Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Les explicaremos más sobre esta enfermedad. El virus respiratorio sincitial es una enfermedad viral común que por lo general causa síntomas leves parecidos al resfriado. Sin embargo, puede generar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Según la OMS, las enfermedades respiratorias son la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. El virus respiratorio sincitial es muy común en niños pequeños y casi todos se infectan a los 2 años. Los síntomas de este virus son congestión nasal, poco apetito, tos, estornudos y fiebre. Estos síntomas generalmente aparecen por etapas. Este virus puede generar complicaciones como bronquiolitis y neumonía. Y ahí entonces ya estábamos conociendo algunos de los síntomas más comunes y la población más afectada con el virus sincitial respiratorio, 2 años de edad. Hoy, como siempre, nos acompaña una experta, la doctora María Angélica Granados. Ella es directora de epidemiología de CAIMED. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Empecemos a entender más este virus. ¿Es nuevo? ¿Es reciente? ¿Ya es muy conocido por los padres de familia? Porque entiendo que afecta principalmente a la población infantil. Ahora que nosotros nos volvimos expertos en el COVID-19, ya estamos saliendo de eso como principal situación respiratoria que, digamos, que llamó la atención del mundo entero durante 2 años. ¿Este virus entonces es más bien común? Claro que sí, Paola. Esos virus, lo decimos, como lo venimos revisando, el que más frecuentemente produce infecciones respiratorias a nivel mundial, no solamente en Colombia, a nivel mundial. Y nos está afectando precisamente a nosotros también como país en vía de desarrollo. Entonces, digamos que él empieza a llamar la atención, es un virus que desde hace muchísimo tiempo nos está afectando y hasta ahora precisamente están saliendo esas nuevas tecnologías de tal forma que podamos combatirlo, ¿no? Es un virus que normalmente aparece cuando tenemos picos respiratorios. Sin embargo, ahorita hablar de picos respiratorios es hablar casi que de todo el año, porque por los climas que estamos presentando, pues lo estamos viendo constantemente. Adicionalmente, este virus tiene sobreinfecciones, por ejemplo, que se infecta acompañado, por ejemplo, de una bacteria, es cuando produce cuadros como otitis media. Esas otitis media y otras complicaciones que puede tener el virus sincitial respiratorio, pues van a tener ausentismo laboral, van a tener, pues va a pasar que los niños no van a poder ir al colegio o las personas que lo estén presentando, y por lo tanto también está asociado a un alto impacto económico. Entonces es muchísimo más frecuente de lo que pensamos. De pronto el nombre no sea tan conocido, por eso es importante abrir estos espacios, virus sincitial respiratorio. Pero si ya lo hablamos, por ejemplo, cuando decimos bronquiolitis, es algo que de pronto es mucho más familiar. Claro, y antes de evitar esa enfermedad, pues hay que entender cómo se transmite este virus y cómo lo hace, doctora. Bueno, este virus se transmite de una forma muy parecida como, por ejemplo, lo conocimos con COVID y con otros virus respiratorios. Entonces tenemos a aquella persona que está infectada y que de pronto tose, estornuda, y tenemos contacto con esas secreciones a través de esas partículas que se generan, y ahí podemos infectarnos. Además, lo que pasa con este tipo de infecciones es que estas secreciones que pueden generar estas personas, si nosotros tenemos contacto con esas secreciones que pueden estar, por ejemplo, en la ropa, en las sábanas o en prendas similares, pues precisamente también podemos tener ese tipo de infección. Entonces ya podemos intuir que es una infección que se puede presentar muy fácilmente
y que una de las medidas de cuidado, y creo que es uno de los primeros mensajes que debemos tener, es de nuevo lavado de manos, uso de tapabocas cuando tengamos síntomas, porque si bien a algunas personas no nos afecta tanto, puede que a otras poblaciones sí pueda afectarle muchísimo más. Concentrémonos entonces en esas afectaciones para la población infantil, porque ahí teníamos como una edad, 2 años, que es donde más se puede presentar este virus. ¿Y por qué razón? En este momento y a esa edad los niños son más vulnerables y seguramente pues ya vamos a hablar más adelante de lo que pasa en la etapa adulta. Claro que sí. Entonces digamos que el virus sincitial respiratorio le puede dar a cualquier persona. A ti y a mí nos puede dar como una simple gripa, de pronto algo de moquitos, estornudos y ya pasó. El problema es cuando se presenta en estas edades extremas. Edades extremas es cuando estamos hablando en aquellos niños pequeños o en los adultos mayores. Entonces, en los niños pequeños, sobre todo los menores de 1 año, y en la población menor de 5 años es cuando más afecta y más complicaciones puede tener. Entonces eso significa el acceso a unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones, incluso la muerte si no acudimos rápidamente a los servicios de salud. Entonces, ahí es donde se está afectando grandemente y además está la población que es el adulto mayor. En el adulto mayor también nos está presentando altas tasas de hospitalizaciones, de acceso a unidades de cuidados intensivos y de muertes. Entonces hay que prestar atención a estas poblaciones, sobre todo que nos están afectando, y mirar qué otras oportunidades tenemos para poder manejar. Entonces, haciendo un recuento de los síntomas, tenemos congestión nasal, en el caso de la población infantil, tenemos baja de apetito, quizá fiebre y pérdida de peso también hacen parte de esos síntomas comunes. Exactamente, son síntomas que digamos son generales para cualquier cuadro gripal. Puede ser una simple gripa, como te digo, pero sí puede tener a cuadros graves como puede ser la neumonía y las bronquiolitis en los más chiquiticos, ¿no? Entonces, aquí es importante empezar a reconocer el virus cuando a una mamá le dice, no, su niño tiene bronquiolitis. La bronquiolitis generalmente, principalmente, está causada por ese virus sincitial respiratorio. ¿Qué hay que hacer? Pues cuidados sintomáticos, porque hasta ahora no tenemos un medicamento como tal que lo pueda combatir específicamente, y ahorita de pronto hablamos un poquito más de qué otras alternativas hay, pero el manejo casi que es hospitalario, sintomático y evitar que podamos tener una sobreinfección. Pues hablemos entonces de esas maneras para combatir este virus. Ya entendíamos que la transmisión básicamente es como cualquier virus de tipo respiratorio. Vamos a una breve pausa y ya continuamos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el virus sincitial respiratorio. Manos limpias. Lavarse las manos adecuadamente y a menudo hará que los gérmenes que generan el virus se eliminen. Vacunación. Mantener al día el esquema de vacunación de los niños genera barreras que evitan el contagio con el virus. Elimine gérmenes. Desinfectar regularmente los objetos y superficies del hogar. Así, al entrar en contacto con ellos, se puede evitar el contagio. No comparta utensilios de cocina. En caso de que alguien del hogar tenga síntomas del virus sincitial respiratorio, no comparta los utensilios de cocina como vasos, platos o cubiertos. Trate de usar material desechable. Recomendaciones básicas muy útiles para evitar cualquier contagio, cualquier propagación de un virus, particularmente hoy que estamos hablando del virus sincitial respiratorio. María Angélica Granados, directora de epidemiología de CAIMED, es quien nos acompaña para seguir resolviendo dudas. Doctora, y teniendo en cuenta esas recomendaciones, ¿hay alguna prueba en específico que nos permita saber si tenemos este virus o no? Sí, hay algunas pruebas en las que podemos saber si tenemos el virus o no. Pero digamos que antes de eso, hablemos un poquito de qué pasa o qué herramientas tenemos para poder combatirlo. Entonces, lo primero que ocurre cuando tenemos la infección del virus sincitial respiratorio es que tenemos una respuesta inmunológica dependiendo un poco de las defensas que tenga cada persona, ¿no? Entonces, el problema que hay asociado con eso es que a veces esa respuesta inmunológica puede ser incluso más grave que la propia infección. Entonces, digamos que ahí dependemos de esa situación.
Y por el otro lado, sí ya hay medicamentos específicamente que se llama el palivizumab. El palivizumab es un medicamento, es una sustancia que se inyecta como si fuera una vacuna, pero no lo es porque ya son específicamente las defensas, por decirlo así. Y el problema con él es que solamente ciertas poblaciones tienen acceso a él. ¿Qué poblaciones? Poblaciones que son prematuras, por ejemplo, es decir, los niños que nacen prematuros por debajo de las 32 semanas, que tienen algunas alteraciones genéticas o que tienen algunas condiciones pulmonares como la displasia broncopulmonar. Entonces, en esas condiciones específicamente están indicados este tipo de medicamentos y se aplican entre 3 a 5 dosis, pero solamente para esta población. Entonces, ahí ya nos empezamos a dar cuenta que realmente las herramientas con las que contamos ahorita no son muchas. Claro, doctora, respecto a lo que acaba de decir de esa respuesta inmunológica y de eso depende de lo que pase con este virus en nuestro cuerpo, ¿eso qué indica? Que quienes también tienen las defensas, los niños que tienen las defensas muy altas, también pueden tener una respuesta negativa, digamos, por su sistema inmune muy fuerte. Digamos que no necesariamente porque estén altas o bajas, sino es la respuesta normal del cuerpo humano, ¿no? Entonces, si tienes una predisposición tal vez de una reacción fuerte a cualquier tipo de infección, pues eso sí podría complicarlo, ¿no? Entonces, no quiere decir que un niño que tenga sus defensas normales pues va a tener una complicación grave, pero sí podría eventualmente complicarse por esa situación, ¿no? Entonces, ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué nuevas alternativas hay de manejo para este virus sincitial respiratorio, si es que ya estamos hablando que tiene este tal impacto a nivel de salud pública? Claro, y justamente a eso quiero llegar respecto a, digamos, a ese avance en investigaciones, en estudios que se conozcan, que se estén realizando para atacar, digamos, este virus y esta propagación. Exactamente. Entonces, la buena noticia es que se vienen haciendo diferentes tipos de investigaciones actualmente para combatir este virus. Entonces, digamos que pandemia y lo que fue COVID nos ayudó muchísimo a conocer bastantes plataformas, diferentes formas de poder generar nuevos accesos a medicamentos de pronto enfermedades en las que hasta ahora no habíamos tenido alguna solución. Entonces, por ese lado ya hay nuevas propuestas. Por ejemplo, para los niños ya hay nuevas propuestas de medicamentos, como el que les comentaba, el palivizumab, en donde se pretende que otras moléculas, pero que tengan menos efectos secundarios, que sean de menos dosis, que sean de más fácil acceso, pues entonces estos niños puedan acceder a este tipo de medicamentos. Esa es como una rama, sobre todo para el lado pediátrico. Y para el lado de los adultos mayores, la buena noticia es que ya se están haciendo estudios de investigación en las últimas fases de investigación de vacunas para prevenir el virus sincitial respiratorio, ¿no? Entonces, un adulto mayor, se dice más o menos que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, nos dice que cada año en Estados Unidos están muriendo alrededor de 40.000 personas, de 14.000 personas, que es casi la mitad del estadio El Campín, por el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Entonces, nuestros adultos mayores están muriendo cada año por este virus y nosotros no estamos haciendo nada para combatirlo. Entonces, precisamente se están haciendo este tipo de investigaciones donde nacen estas vacunas en donde podemos combatir este tipo de virus. Doctora, y respecto a esa poca popularidad del virus, digamos, para el conocimiento de la gente común y esa altísima posibilidad de presentarlo en la etapa infantil y en la etapa de la adultez, bueno, de los adultos mayores, ¿qué se está haciendo? ¿Qué otro tipo de campañas, digamos, paralelo al tema de los estudios, de la vacuna y de todos estos tratamientos óptimos, también en materia de comunicación? Pues, como te decía, digamos que no hay muchas herramientas en el momento, pero sí la comunidad científica está trabajando fuertemente para poder combatirlos. Entonces, una es lo que estábamos hablando ahorita, que son todas las medidas de autocuidado, que estábamos hablando del lavado de manos, del uso del tapabocas, del esquema de vacunación completo, de asistir a los controles médicos como debe ser, de tener estas oportunidades también de acceso a información para saber de qué se trata el virus sincitial respiratorio. Pero también, como te digo, es de acceder a esos estudios clínicos donde posiblemente yo pueda tener acceso a esas nuevas terapias innovadoras, ¿no? Entonces, hay muchos mitos alrededor de los estudios clínicos, pero yo quisiera contarte que alrededor de estos estudios clínicos se está moviendo una rigurosidad científica muy, muy importante.
Por ejemplo, en Colombia, para que podamos hacer un estudio de investigación, se requiere la aprobación del INVIMA, es decir, el INVIMA tiene que certificar los centros de investigación en donde se está haciendo cualquier estudio clínico, cualquier ensayo clínico. Y además, los laboratorios que están generando estas nuevas moléculas también tienen que revisar muy bien a esos centros de investigación para poder darles esa oportunidad de ejecutar esos ensayos clínicos para estas nuevas moléculas. Y es muy importante que nosotros en Latinoamérica y en nuestras regiones también participemos en estos tipos de estudio, porque si no, las moléculas que salen nuevas, las nuevas vacunas que salen, solamente están saliendo con poblaciones o con estudios que se están haciendo en otras poblaciones diferentes, en Estados Unidos, en Europa, en otras regiones, y no con nuestras poblaciones. Entonces la idea es que nosotros también estemos representados en esas nuevas moléculas que están saliendo. Entonces en Colombia nosotros lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de una forma muy, muy estricta. Y entonces necesitamos resultados específicos para nuestro tipo de población. Doctora, volvamos un poco con las enfermedades asociadas a este virus, que son justamente las que causan mayor preocupación, porque si bien es cierto, y si estos síntomas podrían controlarse de manera casera. Claro, cuando los padres de familia entienden que su hijo tiene fiebre, esa es la mayor alerta para cualquier tipo de situación, no necesariamente para el virus sincitial. Pero entonces estos síntomas de congestión nasal, de pérdida de apetito, ¿cómo se pueden manejar, digamos, de manera más controlada y tranquila desde el hogar? ¿Y cuándo hay que recurrir a los profesionales? Hay que prestarle atención si estamos hablando de un niño menor de 1 año o si estamos hablando de un adulto mayor de 65 años, ¿no? Entonces, generalmente es hidratación, manejo sintomático, como tú lo dices, el manejo de la fiebre también, que el niño esté comiendo bien, vigilar que de pronto no esté vomitando mucho, que no esté de pronto con diarrea. Ustedes saben que los virus también son causantes de muchos de este tipo de síntomas. Entonces, es garantizar que ese niño esté hidratado, que es un niño que entre lo posible, pues digamos que está sano. Hay unos signos de alarma que sí ya nos dicen, oiga, este niño es hora de que yo lo lleve a un servicio de urgencias. Entonces el niño empieza de pronto a respirar muy rápido, el niño de pronto empieza a tener fiebre que no cede, o sea, tiene 3 días de fiebre y nada que cede. El niño es un niño que estoy viendo lo que empieza a tener un tono azulado en su boca. De pronto yo lo veo que está respirando y empezamos a ver que está utilizando otro tipo de músculos, entonces empiezan a hundirse las costillitas. Son todos estos signos de alarma que nos dicen, este niño no está evolucionando bien y deberíamos ir a consultar a un servicio de urgencias para mirar que no se me esté complicando, ¿no? Entonces, como les digo, la mayoría de virus resuelven solitos, resuelven a los 7 días, con un manejo sintomático, hidratación, que coma bien, y hasta ahí. Pero sí hay que estar muy pendiente de esos signos de alarma. Por ejemplo, un niño que llora y no tiene lágrimas es un niño que está deshidratado y podría tener la necesidad de recibir algunos líquidos que los va a recibir en el servicio de urgencias. Asimismo nos pasa en la población adulta mayor. Entonces es una persona que empieza a respirar demasiado rápido, está utilizando sus músculos accesorios en el tórax, entonces le empiezan a ver cómo se le hunden las costillas también. Ese tono azuloso, digamos que es muy típico también de que se pueda estar bajando la saturación. Y adicional, pues fiebre, mal estado general, de pronto no está de ánimo, ¿sí? Porque ustedes ven muchas veces un niño que está feliz corriendo, que tiene los mocos por todos lados, pero él está bien. Mientras que cuando ya empieza a haber alguna complicación, el estado de ánimo sí ya se empieza a afectar, es un niño que está muy irritable, y lo mismo en el adulto mayor. Seguimos en Más en tus manos. Hoy estamos hablando del virus sincitial respiratorio. María Angélica Granados, directora de epidemiología de CAIMED, es justamente la encargada de resolvernos todas estas inquietudes respecto a este virus que ataca principalmente a la población infantil y a los adultos mayores, desencadenando otro tipo de enfermedades que sí pueden ser muy, muy graves. Doctora, volviendo con el tema de los estudios, ya teníamos en cuenta que es necesario que muchos pacientes de nuestro país tengan o hagan mejor parte de estos estudios, justamente para que los avances sean más efectivos, más eficientes a nuestra población. ¿Quiénes pueden participar de estos estudios y si en este momento hay alguno en curso, cómo se puede acceder? Claro que sí. Digamos que actualmente están abiertas bastantes posibilidades de estudios clínicos que están enfocados a tratar virus sincitial respiratorio. Entonces hay futuros estudios que vienen sobre todo en la población pediátrica, en los manejos que ya te comentaba, digamos que moléculas parecidas al parlinzimab, como te estaba comentando.
Y actualmente ya en curso están estudios de vacunas como tal para la población adulta mayor. Entonces, ¿qué pasa en un estudio clínico? Entonces, luego de que cumple con toda esa rigurosidad científica y regulatoria que ya les venía comentando, viene ya la participación como tal de las personas. Entonces, es una persona que viene al centro de investigación, se le da toda la información, se le explican riesgos, beneficios, se aclaran absolutamente todas las dudas, y una vez esa persona decida participar voluntariamente es cuando empieza esa historia tan bonita de la participación en el estudio clínico. Estando en el estudio clínico, entonces va a tener acceso a las tomas de laboratorios. Por ejemplo, si una persona entra al estudio de virus sincitial respiratorio, tiene un cuadro gripal donde tiene una tos, donde de pronto le dio fiebre, inmediatamente se activan como unas alertas en donde se le invita al participante a que se tome esos hisopados que están todos por cuenta también del laboratorio. Entonces, no solamente vamos a mirar si tiene virus sincitial respiratorio, sino de pronto si tiene otras infecciones asociadas, como puede ser COVID, u otros organismos también que puedan estar presentando, que puedan ser la causa de esa infección. Entonces, ahí empiezan esos seguimientos muy estrictos, valoraciones médicas que de una u otra forma a veces no están fácil tener acceso, pero acá, por ejemplo, si es estudios pediátricos, tenemos a pediatría, infectología pediátrica, y ya en los adultos mayores pues tenemos el acceso a medicina interna, hematología, epidemiología también, medicina general especializada en los temas de investigación, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma como entraría una persona, haría parte de nuestros estudios, donde no solamente tú vienes y te vacunas y chao, no, sino te hacemos un seguimiento muy estricto por ahí aproximadamente de 1 año, es lo que están durando los estudios, en donde te estamos preguntando qué síntomas ha tenido, y no solamente asociados a la parte respiratoria, sino nos interesa saber todo lo que le está pasando a las personas que entran en el estudio clínico. Entonces es algo bien interesante, es la oportunidad de tener acceso a terapias innovadoras que de otra forma pues de pronto no tendríamos acceso. Claro, y ahí entonces está también la responsabilidad de los padres de familia, porque si hablamos de estos niños sujetos en estos estudios, pues seguramente es el padre de familia quien tiene que hacer esa autorización y ese acompañamiento. Claro que sí, ahí tocas un punto bien importante, Paola, y es que la participación de los niños, digamos que tiene unas características especiales aquí o en cualquier parte del mundo. Eso significa que nosotros tenemos que darle una información adecuada también para el niño. Los papás o los representantes legales de los niños son quienes reciben la información y ellos pueden estar de acuerdo en la participación del niño. Pero también hay una cosa que se llama el asentimiento informado, y es que en palabras propias para el niño se le explica muy bien también de qué se trata el estudio clínico. Una vez el niño desea participar también, o sea, se le explica y desea participar, es cuando realmente ingresa. Obviamente esto depende también de la edad, ¿no? Si es un muy bebecito, pues entonces ahí solamente participa la voluntariedad de los papás, ¿no? Ellos son los quienes aceptan como tal la participación. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. María Angélica Granados, directora de epidemiología de CAIMED, la encargada de resolver estas inquietudes respecto a este virus sincitial respiratorio. Solo por claridad, a los adultos nos da este virus, pero simplemente no nos da tan duro como a los niños y a los abuelos. Exactamente, sí. Entonces a todos nos puede dar, de hecho podríamos tenerlo hoy, pero nos podría dar a todos. La buena noticia es que tenemos acceso a estos centros de investigación. En Colombia los tenemos aproximadamente más de 10 centros de investigación que están ejecutando estos estudios. Entonces la invitación es a que los conozcan, se informen, se cuiden, se laven las manos, se pongan tapabocas y que no dejemos perder lo que aprendimos con COVID, ¿no? Entonces, Bogotá, Chía, la zona de Los Llanos, Girardot, Ibagué, tienen acceso a estos centros de investigación, en este caso en CAIMED específicamente, en donde pueden acceder a este tipo de información. Pues muchísimas gracias, doctora. Una muy buena jornada, y ahí entonces estábamos enterándonos más sobre lo que es el virus sincitial respiratorio, teniendo en cuenta que según la OMS es aquel virus que más frecuentemente produce infecciones respiratorias en Colombia y en el mundo entero. Hasta aquí Más Salud en tus manos. Mi nombre es Paula López. Gracias por acompañarme.